Ya saben en qué contexto estamos viendo. Estamos viendo la historia de la conversión del apóstol Pablo. Y vamos versículo por versículo desarrollando el tema. Ya en el 19 dice: y habiendo tomado alimento, después de que Ananías puso sus manos, recobró la salud. Ya vimos todos esos textos. Ahora dice, después que había tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Iba a Damasco a perseguir precisamente a esos discípulos. Ahora iba a estar con ellos unos días. Y aquí dice: y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ok. Estos textos parece ser que no tiene nada, no hay nada extraño aquí, pero como le digo, todo el tiempo debemos de agarrar los libros históricos y examinarlos a la luz de la doctrina, tener bien claro el contexto del libro, el autor, lo que Dios quiere decir de estos personajes históricos, lo que Dios nos muestra de sus carácter, de sus atributos. Todas estas cosas tienen que estar en nuestra cabeza a la hora de ver estos libros, porque por ejemplo vemos aquí, se convierte Pablo, ¿y qué dice? Y enseguida predicaba a Cristo. Cuando uno le dice a una persona, mira, para que comience una persona su servicio, comience su ministerio, la Biblia dice que nunca vayamos a dejar a un recién convertido, darle puestos en la iglesia, hacerlo participante de un ministerio de la iglesia, porque es ponerlo en lazo del diablo, que eso no lo hagamos. Entonces este texto pareciera que está contradiciendo esta enseñanza. No es así, porque aquí enseguida predicaba a Cristo. Lo que sí hace, le da una inquietud muy fuerte por hablar lo que Dios hizo en su vida. En ese sentido predica, por dar su testimonio, comienza a hablar a la familia, no le callan la boca, está muy prendido en eso sí hace. Pero esta cosa no quiere decir que Pablo estaba listo para comenzar. Para empezar, estuvo en formación teológica varios años con los mejores teólogos del Sanedrín y todo. Tenía mucho conocimiento, pero él dice que cuando la teología no quiere decir que no era el mismo Dios. Pablo adoraba a Jehová, pero su teología estaba incorrecta, defectuosa, dañina, y a eso es que él llama basura, que lo tenía por basura, por haber conocido al Señor. Porque cuando tiene una teología defectuosa, por ejemplo, lo vemos en las otras iglesias, la iglesia católica y todas las iglesias, les hablas a qué Dios ahora. No, aquí está en la Biblia, la misma que tú tienes. ¿Qué hacen los testigos de Jehová? Saca tu Biblia para enseñarte en tu Biblia. Es el mismo Dios, sí, es el mismo Dios entre comillas. Pero cuando tu teología es defectuosa, tu Dios es defectuoso. Eso es bien claro, y eso es lo que tenemos que tener bien claro. Por eso el apóstol Pablo aquí comienza como una novedad, como un principiante, como un nuevo, hablando de porque su teología antes le enseñaba que Jesucristo era peligroso, que Jesucristo era la cabeza de una secta que le estaba haciendo daño a la religión verdadera. Eso le enseñaba su teología, y ahora lo ve como el Señor. Ahora lo ve como el Salvador, ahora lo ve diferente. Y eso comienza ahí, así que Pablo no está listo, como lo vamos a ver normalmente. Así que normalmente esto es lo primero que hace todo recién convertido. No deja de dar testimonio de la misericordia que Dios mostró para con él o ella. Ahora, esto quiere decir que el mismo apóstol que instruye al joven pastor Timoteo y le da instrucciones de cómo, y tanto a él como a Tito, de cómo deben de hacer cuando establezcan ancianos y pastores, le da instrucciones cuáles son las reglas que tienen que tomar. Las tiró por el suelo, y la verdad es que no. En 1 Timoteo 3:6 dice: no un neófito, y eso ya sabemos que esa palabra es un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, las razones son poderosas. Y si Dios lo dice, no podemos cambiarlo. No, pero que este muchacho es brillante, inteligente. Yo los he oído. Salió en el seminario dando clases de las mejores y es un fenómeno. Sí tenemos que adelantarlo. Y le dan el 10, y ¿qué pasa al rato? Truena.
Porque esto no es fácil. Todo el tiempo estamos expuestos a los ataques del mal. Todo el tiempo necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios para ser sostenidos. No es fácil. O sea que a no permitir el ministerio a cualquier servicio a un neófito, a menos el pastorado, y que él mismo no cumpla con esta doctrina, si él mismo lo enseñó, es imposible, ¿verdad? Eso no está diciendo el texto. Él mismo lo enseñó. Por eso la respuesta es no. Pablo no está diciendo eso aquí. Y ni siquiera el texto, ¿verdad? No lo está escribiendo él, lo escribió Lucas. Ya que, como lo veremos en breve, Pablo comienza su ministerio apostólico 12 años más tarde, tras la presentación por el mismo Cristo resucitado y glorificado, tras la preparación, quiero decir, ¿verdad? Cristo lo prepara, Cristo lo instruye. Le toman 12 años, ahorita vamos a ver esas fechas para que tengan claras las ideas en ese movimiento, ¿verdad? ¿Cómo fue su ministerio del apóstol Pablo? Porque acuérdense, este libro habla de Pablo más que de ninguno. Versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? O sea, a los que invocaban este nombre los asolaba y los perseguía. Y a eso viene acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿Qué está pasando? ¿Cómo predica ese nombre? ¿Cómo predica ese Cristo que perseguía anteriormente? ¿Ven el cambio que tiene que hacer Dios en nosotros para que creamos? Es un cambio, es transformarte en otra persona. Totalmente, por eso les digo yo, ¿dónde está esa libertad que creen que tenemos? ¿Dónde está tu libre albedrío? ¿Verdad? Tu libre albedrío es siempre hacer el mal. Tú escoges libremente, sí, pero pecar. Y eso es la transformación que el Señor hace. No que no pecas, sino que no puedes pecar sin que tengas consecuencias y que sufras por eso. Todo verdadero creyente en su conversión demostrará un cambio que no puede pasar por alto a nadie, ni menos a los que nos conocen. Tal y como lo hemos visto en otros textos. Primera de Pedro 4:4 dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y desolución, y os ultrajan. Esa gente que era su compañera ultrajando a los cristianos, ahora lo van a ultrajar a él. Ya ven cómo sale huyendo de Damasco 3 años después. Lo estaban queriendo matar. Va a Jerusalén y lo tienen que sacar otra vez y lo mandan a Tarso. Otra vez lo querían matar, y en cada lugar que llegaba lo querían matar. Los mismos que antes estaban con él se volvieron sus enemigos. Eso es el nuevo nacimiento. Y ahora, ¿quién eres? Eres otro. Si eso no se ve, no has nacido de nuevo, no hemos nacido de nuevo. Eso está claro. Romanos 13:13. Andemos como de día, honestamente, y no en glotonerías y borracheras. Y no voy a perder el tiempo, aunque me tire yo mismo. Pero hermanos, nosotros atacamos al borracho, pero a morir. No podemos ver que alguien tome, mira. Pero al glotón, nosotros tenemos esta pancita, como yo me pongo por delante. Ahí no hay pecado. Están igualitos, glotón y borracho. Es no controlar el cuerpo, vivir para comer. Es parte de que no, es por eso dice: mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, viviréis. A veces no nos fijamos, pero es la misma cosa. Es que no estamos controlando nuestro cuerpo, nuestro carácter. Por eso hay glotonería y borrachera, en lujurias y en lascivias. ¿Tú te imaginas con qué está junto esto? No en contiendas y envidia. Todo eso va ahí. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no preváis para los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu. Ven cómo la palabra, un recién convertido va a cambiar. Hay control en eso. Hay que controlar. Esas son las cosas. Nosotros vemos, el que se toma una copa de vino, lo critican y ese hasta se esconde. Pero cuando estás dándole a los tacos o a ay sí, ¿te crees que estás? No, ya di gracias a Dios. Pero es lo mismo. No estoy diciendo que no comamos, pero todo lo que es en exceso, los excesos matan. Tomar no es malo, el exceso al vino es malo. Comer no es malo, el exceso a la comida es malo.
Son los excesos. Por eso cuando se acaba el mundo, ¿qué estaba haciendo la gente cuando llegó eso? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Vino el diluvio y los destruyó a todos. Sí, cosas lícitas se vuelven ilícitas cuando no se controlan. Dice, ya que todo falso creyente tarde que temprano manifestará que sigue siendo el mismo pecador si no muestra un verdadero cambio. Hay gente que juega a ser creyente, pero tarde que temprano se va a descubrir. Y el apóstol Pedro nos advierte de los falsos creyentes y nos dice que tarde que temprano, fíjate lo que dice, es fuerte. Por eso a veces hay que leerlas, porque si las digo yo se van a oír muy fuerte, pero leyéndolas ya saben que es palabra de Dios. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Sí? Cita un proverbio. El perro vuelve a su vómito. Pero me dijo perro. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Por un tiempo se lavan y parece que son creyentes, pero a tarde que temprano van a volver. Como dice otro refrán, la cabra siempre tira al monte. No hay forma de cambiar esto. Entonces tiene que haber un cambio, y ese cambio no puede ser momentáneo, sino es un cambio que dura, un cambio que permanece. Es el cambio que va en crecimiento. Sí, es cierto que cuando el heredero es niño, en nada diferenciar del esclavo, muchas veces cuando acaban de convertirse, cometemos casi los mismos pecados que cometimos ayer. Pero cada vez va cambiando la persona para bien. ¿Por qué? Porque dice, déjalos crecer juntos. Es obvio que crece el trigo, pero crece la cizaña también. Ambos van a crecer en maldad. Así que ningún verdadero creyente queda sin madurar. Todos van a madurar con el tiempo. Los años nos enseñan mucho. Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y eso no es cualquier cosa. Que Jesús era el ungido, que Jesús era el Mesías. Eso era todo lo que ahora tenía que saber el apóstol Pablo. El nuevo nacimiento es un cambio de vida radical. Hay una conversión, se deja al mundo y se sigue a Cristo, como lo expresa primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es, ves que es un cambio. Toda persona que es del mundo ama al mundo. Y el verdadero creyente comienza a no amar al mundo. Pero entiendan lo que estamos diciendo, ¿verdad? No quiere decir que no le agrades a Dios por la casa que te da, por lo que te presta. Todas esas cosas le damos las gracias. No tenemos amor por el mundo. No podemos amar al mundo sacando a Dios de la ecuación. El cristiano tiene una como visión bíblica. Siempre tiene bien claro quién es Él. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne. ¿Ven lo que les digo? El deseo de la carne. Y ahí está la borrachera, la glotonería. Los deseos de los ojos. No se cansan de ver los ojos. No se cansan de ver. Por eso Job decía que hizo un pacto con sus ojos. Todo el tiempo queremos ver algo nuevo. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El tener metas, el tener una teología defectuosa, te criará tu diferente perspectiva de la vida. ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy hecho? Y eso es vanagloria. Cuando el fin no es glorificar a Dios, ya todo es vanagloria. Ya todo es vanagloria. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces vemos aquí en la conversión de Pablo, vemos cómo su vida, su mismo ministerio, su vida se va alineando a todas las doctrinas que conocemos, y es como yo siempre estudio la Biblia y como la debemos estudiar. La Biblia tiene una unidad por el Espíritu Santo. Es un libro que no está despegado de los otros libros. Versículo 23. Pasados muchos días, y ahorita vamos a ver que esos muchos días son 3 años, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Los que antes lo protegían, ahora lo querían matar. Oigan eso, pero mira, aquí te salieron nuevos enemigos, sí, pero te salieron nuevos amigos, y de los mejores. Mira, entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro
descolgándole en una canasta. Cuando la primera vez que yo salí afuera, ya ves cómo le da miedo llegar a uno hasta su país, y más cuando uno conoce. Y de repente me vi en otros países con una persona conmigo que nunca había conocido, pero ahora es un hermano, y sentía como que tenía un pariente, un hermano, un familiar allá. Pegados contigo, te cuidan, como nosotros cuidamos cuando ellos vienen aquí, de ellos. Los trae uno para allá y para acá, anda con ellos, que coman, que todo. Es una bendición esa amistad. Así que el mundo ya te aborrece, pero ganas amigos nuevos. Comienza la unión con los santos, comienza otro. Aquí están nuestros hombres arriesgando su vida para proteger a Pablo. ¿Ven cómo cambia todo? Ese cambio tiene que ocurrir. Y eso lo estamos viendo en un libro histórico. Estamos viendo algo de los atributos de Dios, el carácter de Dios, el propósito de Dios para con nosotros. Estas narrativas históricas se convierten en ¿qué? Se convierten en ejemplos, ¿verdad? Se convierten en experiencias donde podemos ver la doctrina en acción, las enseñanzas. ¿A cuánto equivalen estos muchos días? ¿A dónde fue después de aquí Pablo? Y aquí voy a hacerles un recuento un poquito histórico de los tiempos, de los años del apóstol Pablo. ¿Cuánto tiempo tenía? Aquí es importante porque vamos a ver mucho de su estudio. Veamos estos dos textos más para extraer una cronología de la vida y el ministerio del apóstol Pablo. En Gálatas 1, de 13 al 18 hay información muy valiosa. Dice, Pablo explicó más de lo que sucedió durante aquellos muchos días. Describe cómo fue a Arabia. Arabia era el desierto por un periodo de tiempo, y después regresó a Damasco, 3 años después. De su regreso a Damasco fue a Jerusalén. Pablo pasa un total de 3 años en Damasco, en Arabia, en ese desierto. En Gálatas 1:18 dice, verdaderamente fueron muchos días. Segunda de Corintios 11, 32, 33, Pablo refirió a este incidente y menciona que sucedió bajo el rey Aretas. Eso es lo que da una fecha clara, porque Aretas IV, todo el mundo sabía en qué tiempo gobernó y en qué tiempo estaba. Dice allí, esto significa que este escape de Damasco sucedió en el 37 y el 39 después de Cristo. Así, tomando en cuenta los 3 años mencionados en Gálatas 1:18 y que este incidente sucedió al fin de aquellos 3 años, podemos conjeturar que Pablo fue convertido entre el 34 y el 36 después de Cristo. Digamos en el 34, 4 años después de la muerte de Cristo. 4 años después de la muerte de Cristo. En el 32 estaba presente cuando mataron a Esteban. En el año 32 estaba frente de ellos, autorizando eso. Y desde ahí seguía, ya llevaba 2 años persiguiendo a la iglesia. Ahora, hay un periodo de 3 años desde su conversión al escape por el muro en Damasco. Si Pablo sale de Damasco el 37 DC, ¿verdad? 4 años más tarde nos pone en el año 41 DC, en Tarso, que fue en el año que fue al tercer cielo. Y ahorita vamos a ver cómo se saca ese número tan sencillo. Ok, si Pablo nace en el 4 DC, después de Cristo, y el principio, dice, y al principio del 3, antes de Cristo, Cristo nace a finales del año 4, no está bien segura la fecha, o al principio del 3, pero es la fecha en que Jesús nació. Cristo nace antes de Cristo. También este dato es bien importante porque siempre, y yo lo pensé por muchos años, pues si estamos en el 2025, hace 2025 años que Cristo nació, de ahí para acá se cuenta la fecha. Eso no es así. Cristo nació antes. Cristo nació a finales del 4 o a principios del 3 antes de Cristo. Antes de Cristo. Porque si aquí Pablo tenía 4 años y Pablo era menor que Cristo 7 años. Así que bien importante que nos quede claro, porque hay una fecha clara que apoya esto. ¿Cuál es esa fecha? Cristo murió en el año 30 DC. Y Cristo no empezó su ministerio a los 27 años, lo comenzó a los 30 y duró 3 años su ministerio y murió de 33 años. Eso es claro, hermanos.
Esa fecha sí es clara. Cristo murió el 30 DC. Esa es una fecha muy importante. Cristo nace, ya les dije, esto pone a Cristo 7 años mayor que Pablo. Así Pablo tenía 26 años cuando Cristo murió. 26 años. Pablo tenía 30 años en su conversión rumbo a Damasco. Cuando se convierte era de 30 años. Tenía 37 años cuando fue al cielo, cuando fue llevado al cielo. Ahorita van a ver de dónde se salen esas fechas. Llega a Antioquía con Bernabé en el año 45 y pasa todo un año. Después, en el 46, comienza su primer viaje misionero. En los años, a los 42 años de vida, comienza su primer viaje misionero. Y aquí tenemos 12 años. Cuando escribe Segunda de Corintios tenía 51 años. Pablo se convirtió en el año 34 y fue hasta el año 46 que comienza su obra misionera 12 años más tarde. Esto fue el tiempo de su preparación antes de iniciar su servicio a Dios como apóstol de Jesucristo con 42 años de vida. ¿Ven? Todo es así. Todo es así. Moisés, 40 años preparado como hijo de un emperador. Y 40 años en el desierto y a los 80 años comienza su ministerio. Luego vemos que cada uno a todos Dios los preparó. Pero podemos decir, pastor, pero Timoteo comenzó bien joven. Sí, pero lo prepararon bien joven. Vemos que la abuela, la madre, Pablo dice, lo estuvieron preparando. Desde jovencito comenzó. Y estuvo siempre en las escrituras. Nadie está. ¿Cómo Pablo le va a dar unas instrucciones a ellos cuando ellos mismos no pasaron por ahí? No un ófito. Finalmente Pablo muere el año 66 DC a los 62 años de vida, porque ya ven que los años que él nació en el 4. Ahora, ¿cuánto tiempo duraron los viajes de Pablo? El primer viaje misionero de Pablo tuvo lugar en el año 46 al 48. Se embarcó en su segundo viaje del 49 al 52 DC. Continuó con un tercer viaje misionero del 53 al 57 y finalmente viajó a Roma en el 57 al 60, donde en el 66 murió, ¿verdad? Allí mismo. Bueno, retomemos la lectura. Con esta lectura ya tenemos más o menos una cronología de la vida del ministerio de Pablo, cómo están la situación, ¿verdad? Del apóstol, la preparación que tuvo, ¿no? Ya para comenzar su viaje, comenzó a fundar iglesias, ya Pablo ya tenía su preparación, tanto en el mundo donde había vivido como en Tarso, tanto en la soledad como en el desierto, tanto en el mismo cielo, que no sabemos cuánto tiempo pasó allá, pero hay un tiempo perdido. Por ejemplo, sabemos que son 3 años los que estuvo en el desierto. Sabemos que estuvo 4 años o 5 en Damasco, 4 años en Damasco, y sabemos que estuvo 1 año reunidos todo el año con la iglesia en Antioquía. Y esos 3 años, ¿dónde están? Por eso yo siempre he dicho que son los 3 años que se fue al cielo. Que haber estado ahí acostado en un lado y no supo cómo se fue, no supo si en el cuerpo, fuera del cuerpo, pero de que se fue, se fue. Eso no hay duda. Y esos 3 años no se sabe dónde están, no dice nada. Pero sí tenemos los 3 de Arabia, los 3 en el desierto, los 4 en Damasco, que son 7, 1 año que estuvo en la congregación cuando fue Bernabé por él, pasaron todo 1 año en Antioquía, hasta el 46 que se arranca con su primer viaje misionero, nos quedan 3 años que no sabemos qué pasó. Cuando llegó a Jerusalén, continuamos retomando la lectura. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo y no creyendo que fuese discípulo. Bueno, me voy a detener tantito aquí por si hay alguna pregunta, porque si no se van a confundir con si sigo ya avanzando. Hasta aquí de lo que dije, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Pastor, yo tengo una pregunta. ¿Pueden haber misterios que Pablo, de experiencias que él tuvo en el cielo con Dios y que él no las terminó de escribir o contar a los discípulos o con la doctrina que él predicaba? Sí, Pablo, hay algo bien interesante. Él dice que vio cosas
indecibles al humano, cosas que normalmente no, ni siquiera la digo. Ahora, vamos a tomar en cuenta que cuando Pablo confiesa eso, ocurrió en el año 55, ¿verdad? Él lo recibió en el 42, 14 años, dice, hace 14 años, conozco un hombre, lo habla en tercera persona, se regresa 14 años, lo regresa del 55 al 42, 41, o sea, se regresa mucho atrás. Y entonces decimos nosotros, pero fundates todas esas iglesias sin contarles la experiencia, no se ocupaba, el evangelio es suficiente. No se necesitaba contar, ay, que tuve en el cielo. No, Pedro dice, tuve lo más glorioso que vimos, que lo tocamos, lo agarramos, lo vimos glorificado, vimos a Moisés, vimos a Elías, pero tenemos también la palabra profética más segura que cualquier revelación. O sea, todo ese misticismo no es nada. Puedes verme levantar aquí, bajarme, de nada sirve si no hay palabra de Dios. Lo que salva es el poder de la palabra, el evangelio del Señor. Es el milagro de la salvación. Tenemos la palabra. Cuando le dice Lázaro, en la historia de Lázaro y el rico, le dice el rico a Jesús, Señor, deja que Lázaro venga, porque si alguien se levanta de los muertos, sí van a creer. Dice, si ni porque alguien se levantara de los muertos van a creer. Dice, porque si no le creen a las escrituras, a Moisés no le van a creer a nadie. Si no es la palabra, no hay forma. Pero la gente quiere una experiencia, eso es misticismo. Quiere una experiencia religiosa, un milagro para convertirse. Los milagros se hicieron, pero en cantidad. Cristo hizo un milagro de agarrar unos panes, darle de comer a 15, 20 mil personas. Y cuando les predicó el evangelio, se fueron todos, se quedaron solo los apóstoles. Y todavía les dice Cristo, y de ustedes 12, y uno de ustedes es el diablo. ¿Dónde estaban todos esos miles de personas? Nomás bastó que les dijera, que les predicara el evangelio, que era necesario comer su carne y beber su sangre, y se fueron. Sí. Iba a decir que, bueno, complementando un poquito la idea de que, sí, seguramente Pablo pudo haber visto muchas cosas que, como él mismo dice, al ojo humano no les es dado ver. Pero, ¿qué fue lo más importante que él conoció? Lo que él mismo dio a conocer, el evangelio que salva. Y eso es parte de las revelaciones que él tuvo en el cielo, porque, como él mismo lo dice en muchas de sus epístolas, eran misterios. Dios habló en misterio durante todo el tiempo, pero ahora reveló muchos de esos misterios que a él le fueron dados a saber, precisamente estando ahí en ese éxtasis, vamos a decir. Entonces, pero de todo, otra vez, vuelvo y repito, lo más importante que se le dio a conocer es el evangelio. Y lo otro también que quería decir es que eso de que hablaste, ¿verdad? Mencionaste de la conversión de Saulo. Eso es importante que todos de alguna manera nos autoexaminemos, porque así como Saulo estuvo siempre aprendiendo de Gamaliel, toda la teología, todo el conocimiento que tenía, y después llegó a estimarlo como nada, como basura. Eso es, hermanos, eso es como hoy día la falsa religión. O sea, es muy fácil, y cuando hablo de falsa religión no me estoy refiriendo a otras iglesias ni nada, no, yo me estoy refiriendo a que es muy fácil ser un religioso, es muy fácil tener el conocimiento, es muy fácil tener ciertas convicciones incluso en el alma, pero eso no quiere decir que seas creyente. Es para que sea creyente, como ya se mencionó, el Espíritu Santo tiene que hacer una obra sobrenatural, ¿sí? Más allá de lo que puedas conocer. Y lo digo por mí mismo, yo estuve mucho tiempo en una iglesia reformada y sin embargo todavía no pasaba nada en mi vida. Entonces yo quiero que en ese sentido es más como una aplicación, vamos a decir, que todos, de alguna manera, que esto sea una invitación para que nos autoexaminemos, que no seamos solamente religiosos. Como digo, el conocimiento lo podemos tener todos, eso no salva. Lo que salva es
la obra del Espíritu Santo. Sí. Y eso. Bueno, ahorita a lo que estaba diciendo, eso también es bien importante. El apóstol Pablo dijo bien clarito, dijo, mira, esto que yo sé no me lo reveló ni carne ni sangre. O sea, la instrucción no vino de ningún hombre. Oiga lo que digo. Dice, ni los que fueron apóstoles antes que yo. Los que tenían reputación de hacer algo, nada aportaron a mí. Esto lo recibí por revelación de Cristo. O sea, sin embargo, hermana, nada que Pablo dice que no lo conociera Pedro. ¿Me entiende? Nada que Pedro y Pablo digan que no lo haya dicho Juan. Es el mismo evangelio, las mismas cosas que profetizó Jeremías, Isaías y lo mismo que está en los Salmos. O sea, Pablo no aprendió, lo que Pablo aprendió fue el evangelio, pero no otro diferente al de Pedro ni al de Juan. Es el mismo evangelio. Así que para salvar no se necesitaba lo que vio ni las cosas que no podía decir. Pero como dice Javier, lo que sí se necesitaba era la palabra que recibió en misterio. Pero no era una palabra diferente a la que Cristo enseñó y menos a las que sabía Pedro y Juan y los demás apóstoles. Tenía un comentario acerca precisamente de los misterios y las cosas que en la Biblia son difíciles de entender, que a veces decimos, bueno, no es importante, pero sí lo es en realidad, porque las cosas que no podemos entender despiertan en nosotros la curiosidad de saber y conocer, y nos acerca más a Dios para poder entender. Y en cuanto en nosotros buscamos más eso, Dios se va revelando poco a poco y nos va dando chispazos, digo yo, de conocimiento. Pero también eso es importante. A veces le sacamos la vuelta a cosas en la Biblia que no podemos entender, como en Apocalipsis. Mucha gente yo antes no me metí ahí porque no entendía nada, pero ahora que estamos llevando o que llevamos ese estudio, ahora, se despertó en mí la curiosidad, y eso ayudó para que yo pueda buscar más respuestas de parte de Dios. Tenemos que tener en cuenta, y es una advertencia fuerte, que cuando hablamos de misterios no esperen que Dios les va a dar a ustedes una revelación. Dios me reveló, me habló. No. Los misterios en las Escrituras no es otra cosa que la palabra escrita revelada. Ya eso ya está escrito, eso ya estaba dicho, pero Dios lo que hace nos lo revela. ¿Entiendes? Por ejemplo, Dios cada cosa dice misterio que en otro tiempo no se dio a conocer a los hombres, pero que ahora es dado a conocer por los santos apóstoles y luego por la iglesia. Ahora, ¿qué es los misterios de Dios? La palabra, las doctrinas de las Escrituras. Eso es la revelación de Dios. Pero en conjunto, la gente la distorsiona y eso es lo malo. Pero la palabra esa es declarada ya. Antes, por ejemplo, un misterio que no había sido revelado. Ellos bebieron agua de la roca. Pero Pablo dice que la roca era Cristo. Eso es un misterio revelado. ¿Entiendes? Porque la palabra lo reveló y ya. Sí. Ahorita en la clase de matrimonios estamos en Efesios, y podríamos decir que un misterio que revela Pablo es que los gentiles iban a ser agregados al evangelio. Ese es un misterio. Antes no lo miraban así, ellos nunca creían que algo así iba a ocurrir, pero ahora eso era un misterio que ahora les dice que tanto los gentiles como los judíos son parte de la misma familia del pueblo de Dios, que un gentil puede, como nosotros que somos hijos de Abraham, ¿entiende? Por la fe somos hijos de Abraham, y los que son hijos de Abraham resulta que ahora no lo son, porque los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que nacen de nuevo en Cristo Jesús. Sí, por la fe. Por la fe. Ajá. Otra cosa que también es misterio es que Cristo en nosotros, Dios y Cristo en nosotros, que eso también lo reveló Pablo en las Escrituras. Ese es un misterio que no se había revelado en el Antiguo Testamento y que se reveló en el Nuevo Testamento, que ahora Cristo está en nosotros por medio de su Espíritu. Ese es uno de los más grandes misterios. Antes decía que te iba a quitar el corazón, que te lo iba a cambiar, que lo iba a circuncidar y que te iba a dar un corazón para que le amaras con toda tu alma y con toda tu mente. Y ahora eso resulta que es el misterio, dice Pablo, que ha sido revelado, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. O sea, la seguridad de nuestra salvación es que Cristo está en nosotros. Eso es un misterio que antes no se podía entender.
Y no podemos entender ahora cómo es que nosotros podemos amar a Dios de esa manera. Bueno, porque la parte interior, que es Cristo en nosotros, el Espíritu de Cristo en nosotros, es lo que ama a Dios. Mira, vamos a continuar un poquito y me voy a detener para más. Bueno, mira, vamos a ir al 26. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Esto siempre se da al principio, hay desconfianza entre los que dicen que son, hasta que finalmente les conozcamos y danles evidencias de su autenticidad. Mucha gente se para aquí en la iglesia y uno los recibe, los trata bien, pero yo siempre he dicho, no vamos una cosa ser amable y otra cosa ser fastidiosos. Hay gente que luego te agarra el teléfono y ya te está fastidiando, que no viene, ¿por qué no vino, hermano? Y no. Esto es diferente, hermanos. Nosotros no somos de ese tipo de personas. La gente que quiere que venga, se siente, escuche la palabra, pero no tenemos que ser hostigosos, sería la palabra correcta. Dejar claro, porque hay personas que llegan, se sientan unos días, se agarran y se van tranquilos, no pasa nada. Entonces, claro, hay que ser amables, hay que saludar a las personas, pero esto es así. Por ejemplo, siempre va a haber esa desconfianza. Cuando él llegó, dice, a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Después todo esto cambió. Claro está que esto no es otra cosa que ver a los frutos del Espíritu en la persona, que es lo que va a ocurrir después. Ya que, como dice Cristo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y esto fue la frustrante búsqueda de los santos en el tiempo de Salomón, que aún en las iglesias de sana doctrina cuesta encontrar creyentes, y cada vez que nos topamos con golpes, la fe de nosotros tambalea. Por eso la exclamación en el libro de Eclesiastés, cuando Salomón está frustrado de la vanidad del mundo, de que todo es vanidad, de que nada de este mundo, nada, poniendo todo, nada, lo llenaba. Y por eso él decía, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Y ustedes saben de qué está hablando. Todo lo que había buscado su alma, en todas las cosas que él había indagado, de todo lo que te puedes imaginar, él indagó. Pero en su alma había un vacío que no podía llenarse. Y luego ahí dice, un hombre entre mí le ha hallado. Porque entre la comunión de los santos, el Espíritu rebosa. Es difícil encontrar un verdadero creyente, es difícil, pero cuando está, aún entre los que se dicen, hermano, como dice la palabra del sembrador, la semilla fue sembrada y la recibieron con gozo. Otros acá y acá, que empezó todo, empezaron, ¿cuántos se quedaron? Así es, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Así vemos nosotros, esa exclamación que su alma. ¿Por qué? Porque en esta tierra, hermanos, mucha gente te dice, mira, el alimento del alma es Cristo. A ver, pues cómetelo. A ver, ¿dónde está? ¿Cómo le doy al alma a Cristo? No, leí la palabra, estudia la Biblia, sí. Pero la comunión de los santos, por eso dice, ¿por qué? Cuando en uno entre mí le ha hallado, eso llenó tu alma, sí. Cristo dice, ahí estoy yo. Es que si no creemos lo que acabamos de ver ahorita, que Cristo está en nosotros, la esperanza de gloria, Cristo te va a decir, ¿te acuerdas cuando me diste agua? Espérate, yo nunca te di agua, yo estuve ahí en tu casa. ¿A poco tú estabas en el hermano? Oh, pero yo pensé que ese ni era hermano. No, ese era, y ahí estaba yo. Y a los otros, ¿qué le va a decir? Es que tú nunca me diste de comer, ni me diste de beber. ¿Cuándo, Señor? Pues en mis hermanos más pequeños, yo estaba ahí. Yo no sabía. ¿Estás esperando que venga un ángel a tu casa para hospedarlo? Que venga y diga, yo soy Cristo, que descienda para poder decir, Señor, pásale acá. No, eso no va a pasar. Así que lo que estamos viendo aquí es eso, hermano. Es difícil encontrar, pero hay regocijo entre los santos. Debe de haber eso. El versículo 27 dice, entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles. Aquí vemos cómo se unen estos hermanos. ¿Ves? Si Bernabé, Pablo era un desconocido, ahora Bernabé se vuelve el vocero de Pablo, el representante de Pablo, un hombre común, ¿me entiende? Pero que fue útil. Pablo ahí hubiera seguido en Damasco, no, fue Bernabé por él y lo trajo, lo presenta a los apóstoles y muchas veces ponemos los ojos en Pablo. ¿Y qué con Bernabé? También Bernabé hizo su parte, aunque no aparezca como Pablo.
Tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Él da testimonio. Él fue el primero que creyó que era un verdadero creyente. Bernabé se regocijó su alma con Pablo. Bernabé encontró eso que el alma buscaba. Su alma fue llenada con Pablo. Su presencia llenaba el alma de Bernabé. Hubo una unión bonita, hermosa. Y eso siempre ha sido así, como la de David con Jonatán. Es que eso es así, hermanos. Hay una comunión. Te encuentras con un hermano y puedes pasar hablando de la palabra del Señor, porque eso llena el alma. Eso es realmente darle a Cristo, o lo que estamos oyendo, la palabra, oyendo al Señor. El alma de nosotros está gozando en el Señor. Aquí Bernabé da unas evidencias de su verdadera conversión. Así enseña la palabra. Si dices creer, demuéstralo. Y claro que hay formas de hacerlo y saberlo. La Biblia da pruebas de que debemos pasar sobre de un creyente, o tú mismo debes examinarte. Por ejemplo, en 1 de Juan 5 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. O sea, se supone que ya les prediqué el evangelio de Juan y que creíste, ¿verdad? Bueno, a esos que creéis, fíjate lo que dice: en el nombre del Hijo de Dios, dice, para que sepas que tienes vida eterna. O sea, tú dices que crees. Ahora, te voy a escribir esto para que sepas que tienes vida eterna. Te voy a dar 3 escanes para que te pases por ahí a ver si la tienes. Te voy a escanear. Dice, y para que creyendo en él, nombre del Hijo de Dios, para que tengas vida eterna, obviamente. Así que eso es una de las pruebas, Santiago. Y ya sabemos nosotros ahí que cuando hablamos de la prueba moral, amar a su ley, amar al prójimo y amar a Cristo, que por esto es amor. Amar a Cristo es conocerlo, es doctrina, conocimiento. Amar al hermano, eso es lo más cerca que podemos mostrar, donde cumplimos las otras 5 leyes de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y la otra es amar su ley. Eso es amar la ley de Dios. No sentir que es un golpe, sino amarla. Eso te hará odiar el pecado y amar su ley. Así que esas 3 cosas. Santiago lo dice así, Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Cuáles son las obras? Estas que estamos viendo aquí, los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, estas cosas que tienen que estar presentes. Dice, ¿podrá la fe salvarle? O sea, o esa clase de fe, ¿podrá esa tal fe salvarle? Eso lo vamos parafraseado así cuando lo hemos visto en otros estudios. O sea, esa fe nos salva, pero la fe de Rahab, porque yo siempre le digo Rahab, pero dicen es Rahab. La fe de Rahab y la fe de Abraham, hermanos, fue probada. Santiago pone esas 2 aquí, evidencias, para probar qué hace la fe. Ella no conocía a los espías, ¿verdad? Piensen en ella. Pero ella sabía que su Dios era Dios en el cielo y en la tierra. Le creyó a Dios. Y le rogó a ellos que Dios los salvara. Ahora, esos desconocidos los vio como hermanos. Así como los que este Pablo nos está persiguiendo y ahora lo estoy escondiendo, lo estoy bajando por la canasta. También ella, eran enemigos, pero ella los está escondiendo. Los bajó por el muro. Igual, hizo lo mismo ella. Porque ahora son sus hermanos. ¿Ves qué cambio? ¿Ves? Amigos. Hombres, uno entre 1000 hallado. Ella encontró uno entre 1000. Ahí estaban uniéndose. Ahí estaba toda su vida. Esas son las cosas, son las obras. 28 dice: y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, con denuedo, con valor, con valentía, con conocimiento, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle otra vez. Peligro con los gentiles, peligro con los judíos, con los israelitas. Como ya lo hemos dicho, el evangelio no es pasivo, trae guerra.
sale huyendo de un lado y ya lo están persiguiendo en el otro. Y de ahí para adelante fue su vida. Donde quiera que llegaba se metía en problemas. Antes andaba persiguiéndolo, ahora eso lo perseguían a él. O sea, el evangelio no es pasivo. No existe tal cosa como yo no me meto en problemas. Yo por eso me la llevo tranquilo. No, hermano, si eres incrédulo, te va a pasar como los hermanos de Jesucristo. Dice, ¿por qué no vas a la fiesta de la Pascua y te muestras a todo mundo para que haga los mismos milagros? Dice, ¿qué haces acá en Galilea? ¿Y qué dice Jesucristo? Para ustedes cualquier tiempo es bueno. Ustedes como no creen, ellos pueden ir y no se meten en problemas. Sois igual que todos en el mundo porque no creían, dice la Biblia ahí. Pero si yo voy, se metió, predicó a la mitad de la fiesta y que ya lo andaban queriendo matar. Es que el que dice la verdad se mete en problemas. ¿Con quién? Con todo el mundo. Pero si eres del mundo, el mundo ama lo suyo, entonces no tienes problema. Pero eres enemigo de los santos y enemigo de Dios, que es lo peor. Así que nadie está pasivo. Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz y no espada. Casi que Pablo no entendió lo que Cristo dijo. ¿Dónde está tu paz? Ahora fíjate, donde quiera que llegas te metes en problemas. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de la casa. Sí, hermano. No te puedes acomodar porque se trata de la hija, de la nuera, de la esposa, No, si están en otra iglesia son vistos como enemigos. Ya saben ustedes, no que los odies, pero no puedes, van a ser enemigos en cuanto a la fe. Son enemigos en cuanto a la fe. En ese sentido es que está hablando la palabra. Muchos de los que estaban con él ahora lo odiaban, pero muchos de los que huían de él ahora lo amaban. Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que ¿dónde te quedas sin problemas? No hay opciones. Solo ahí están los dos bandos de todo el mundo. O recoges con él o desparramas. O eres con él o eres contra él. No hay términos medios. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece porque no son del mundo. Solamente por eso. Como tampoco yo soy del mundo. Ahora cambiamos, ahora somos de Cristo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Cambió todo. Pablo era otro. Nació de nuevo, rumbo a Damasco. Y por último, versículo 30. Cuando supieron estos, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ahí es donde Pablo después sale huyendo como vimos nosotros, de Damasco. Luego va a Jerusalén. Ahora sale huyendo a Jerusalén y lo mandan a Tarso, a donde finalmente va a ir Bernabé por él. El mundo te odiará, pero los santos te amarán. Tercera de Juan 1:5. Estos ejemplos están hermosos. Dos para cerrar. Son hermosos, miren. El mundo, mira, cuando supieron esto los hermanos de Pablo, en Jerusalén, donde le tenían también miedo, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ahora lo amaban los hermanos, lo protegieron, ¿verdad? Él los perseguía antes. Mira, qué bonito es que la Biblia hable así de ti. Aquí hay dos cartas pequeñas. Me acaba de hacer reír Javier porque dice, no, y habló de la carta de Filemón. Dice, bueno, ahí tienes otro sermón, una carta de esas y ahí está. Pero esas cartas son tan hermosas. Mira, Dios quiso que eso quedara así. Por ejemplo, tenemos tercera de Juan 1:5. Amado, es una carta a una persona, ¿verdad? Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. ¿Ves? Eso es lo que estaban haciendo prestándole un servicio al hermano Pablo, especialmente a los desconocidos. Nosotros, cuando llegan los hermanos de otro país, sabemos que son hermanos porque vienen de otra iglesia. Los comenzamos a tratar con mucho amor a todos. No los conocemos, no sabemos si son buenos o malos. A veces nos dan unas cachetadas, pero cállate. A veces son más buenos de lo que pensábamos. Pero nosotros no sabemos. Nos tenemos que prestar un buen servicio. Y eso es hermoso porque no eran conocidos. Sabemos que son hermanos. ¿Por qué ayudaron a Pablo? Porque ahora sabían que amaba a Cristo, pero no lo conocían. Y eso es lo que hacía este hombre. A los desconocidos
los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Eso se va a saber. Y harás bien en encaminarlos como es digno. O sea, los hospedaba de su servicio a Dios. Es lo que estaban haciendo, lo estaban encaminando para su servicio a Dios también. Dice, para que continúe su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, de Cristo, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Es cooperar con la verdad, con la palabra de Dios. Es hermoso. Por eso aquí yo me gozo. Han llegado hermanos y yo estoy hablando que muchos aquí los han acogido con amor, les han dado de todo, los han ayudado. Bendito Dios por eso, porque eso es el ejemplo de amor. Personas que llegas aquí, de pronto tienes una familia, se consiguen trabajo, se ayudan, se dan cositas y eso es hermoso. Y yo sé que ha pasado aquí. Yo sé que no somos perfectos, pero ha habido mucho de eso aquí. Segundo, tenemos a Filemón 1:4. Doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. El amor que tienes a Dios no se manifestaría si no lo tuvieras para los santos. De nada serviría. Y para todos los santos, dice. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Eso es, hermano, eso es algo hermoso, es un olor grato al Señor. Versículo 10 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Fíjate el cambio. Antes era tu empleado y ahora es un santo. Un creyente ya no lo, si es tu empleado y ahora se convierte, ya no lo tienes que ver igual que antes. Ya no lo puedes ver igual que antes. Dice, ahora no lo vas a revivir como lo que era antes. Fíjate lo que está diciendo. Recíbelo como a mí mismo, dice Pablo. Como a mí mismo. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Ahora sí, como hermano en Cristo. No yo, dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Ves la diferencia? Eso es lo que estamos viendo aquí. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Nuevos amigos, nuevos santos, la familia de Dios. Bien claro aquí. Versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y sin Pablo. Pablo no había empezado. O sea, hermanos, nadie es indispensable en el ministerio. Dios puede hacer hijos de Abraham hasta de las piedras. Aquí vemos nosotros que así le estaba ocurriendo en la iglesia. Ya sabemos quién es el dueño de la iglesia, quién la protege, quién la guía, quién la cuida, quién la constituye, quién la edifica y quién da a los hombres dones. En Apocalipsis 1:12 dice: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Aquí son imágenes que se van a convertir en doctrina. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Dios está en medio nuestro, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El versículo 16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas. Fíjate esto. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelebros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, Dios tiene a los líderes, a los dones, a los pastores en su mano. En su mano. Él los constituye, Él los da como dones. Dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y lo más hermoso que Él está en medio de ellas. Así que Dios se encarga. Las iglesias crecían y se fortalecían. ¿Me entiendes? Porque todo eso Dios lo tiene en control. La parte doctrinal de este texto, 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Es horrible meterse con la iglesia o con los santos, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
Hermoso. Primera de Pedro 2:4. Acordaos, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¡Qué hermosura! Esta es la iglesia. La iglesia crecía. No ocupa a Pablo, ocupa a Cristo. No me ocupa a mí, no ocupa a Cristo. Él es el que se encarga de todos, hermanos. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien todos vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Termino, pero no dejé tiempo. Bueno, es que hasta aquí ya empieza otra vez Pedro. Por eso no quería dejar un versículo pendiente. Pero aquí estoy. Vamos a después a comentar, pero bien, qué hermoso. Qué hermoso es ir conectando la historia, la doctrina, el conocimiento. Ves que Dios nos habla, nos revela de su carácter, de su amor, de sus atributos. Es hermoso hacerlo de esta forma. No perdernos. No andar buscando lo que queremos nosotros. Nosotros somos expertos en tener deseos mezquinos y andar buscando en la Biblia a ver dónde apoyamos esos deseos. Esto no se trata de nosotros, se trata de Él. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Santo Dios, porque tú eres bueno, porque tu amor es para siempre. Gracias por los santos, gracias porque estás en medio nuestro. Gracias porque nos cuidas y te ponemos en tus manos nuestros corazones, Señor, nuestras malas intenciones, corrígenos de todo mal, bendícenos, llénanos de tu gozo, de tu paz, apártanos del pecado y danos amor para unos con los otros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.